que muchos de vosotros ya conocéis. Uno de mis primeros libros es el libro Manual Práctico de Belénes, el libro Vida Cotidiana. Dentro de la nueva revista Belenia, que vais a poder descargaros en vuestros móviles, las tablets, iPad y iPhone, que va a estar disponible próximamente para los PC, vais a tener la oportunidad de ver este portal en 6 vídeos dentro de la revista, y pulsando dentro de la revista, es una revista interactiva, vais a poder ver cómo se fabrica este portal que voy a explicar yo hoy. Vuelvo a repetir que voy a dar unas nociones básicas de la construcción del portal, que todos vais a poder tener la posibilidad de coger unos kits que ya vienen prefabricados con las piezas cortadas, la podéis desarrollar durante todo el día, pero al principio explicaré, os pongo un ejemplo. Si voy a explicar, por ejemplo, textura de escayola, la explicaré al principio, seguiré avanzando con pintura, os quedáis con esas nociones básicas y durante todo el día podéis ir desarrollándolas en el portal que podéis fabricar y que a vuestra disposición tenéis los kits que podéis recoger aquí para fabricarlo durante todo el día. Este portal que veis vosotros aquí, he querido modificar la escala del portal para fabricarlo para figuras de gran tamaño, porque existen ocasiones, como puedan ser por ejemplo estos talleres de Fuente Álamo, que queramos poner un portal, por ejemplo, en la entrada de la exposición o en un lugar destacado en nuestro hogar. Entonces, se ha fabricado un portal para figuras de mayor tamaño. Como pues veis en la imagen inicial, estaba formado por un nacimiento de 24 centímetros y una mula que estaba afuera. Lo primero que hemos hecho para fabricar el portal es decidir dónde vamos a ubicar el portal. Entonces lo que hemos hecho es cortar una forma ovalada en placas de por span de 3 centímetros y hemos dado una altura con 3 placas, hasta conseguir unos 9 centímetros de altura. Lógicamente no se queda un ángulo de 90 grados, sino que vamos a ir cargando con el cúter para dar una forma redondeada a la base de nuestro portal. Además de la altura que hemos conseguido con las 3 placas ovaladas, esa misma forma la vamos a aprovechar para realizar la base del portal, que la base es un tablero aglomerado de madera aglomerada de 1 centímetro. Las paredes que forman el portal ya las tenéis vosotros aquí cortadas, que ahora cuando adelante un poco la presentación empezamos a trabajar si queréis, pero un poco para que os queden las nociones básicas de lo que es el trabajo. El portal está formado por una pared de la izquierda, que es la pared más alta, una pared central y una pared, la pared derecha, a la cual le vamos a ir añadiendo algunos elementos. Decía que a estas paredes principales le vamos a ir añadiendo una serie de elementos para que no nos quede tan monótona lo que son las paredes de la construcción. Además, vamos a ir añadiendo pequeños elementos, complementos de la construcción, y además os voy a explicar también una nueva técnica para dar textura a lo que son los ladrillos, a los sillares, a las piedras, a los ladrillos, para obtener una textura de lo que son los ladrillos, los sillares o las piedras irregulares, que quede de una forma bastante realista. Esta técnica consiste en aplicarle a ladrillos que no hacen falta que esos ladrillos vosotros tengáis que cogerlos y lijar los cantos, ni darle textura con el cepillo de alambre, sino que simplemente coger un trozo, no tenéis ni siquiera ni que medirlo con las reglas, lo que tenéis que hacer son coger trozos de desecho que tenéis vosotros en la mesa de trabajo e ir pegándolo con la pistola de silicona caliente. Lo pegáis y lo que debéis de dejar son una serie de espacios entre las distintas piezas que forman los ladrillos, los sillares o las piedras irregulares. Lo vais pegando con la pistola de silicona caliente. Dejáis espacio entre las distintas piezas y ahora lo que tenéis que coger es una tapadera de un bote de pintura. Esa tapadera normalmente suele ser metálica y además recomiendo que sea metálica porque si utilizáis una de plástico, con el material que vamos a utilizar, que es el disolvente,
puede derretir esa tapadera que nos va a servir de recipiente. Existen algunos recipientes de plástico que son duros y que aguantan el disolvente. Vertéis ahí una pequeña cantidad de disolvente, pero pequeña cantidad porque el disolvente tiende a evaporarse. Entonces tenéis que trabajar el disolvente con poca cantidad. Cogéis una paletina, una brocha plana, cortáis esa brocha plana, cortáis con las tijeras o el cúter, la vais a cortar y vais a dejar lo que son las cerdas de la brocha que queden cortas, que cuando tú la aprietes pues se queden duras. Tenéis la tapadera y mojáis el disolvente. Ese disolvente no se aplica directamente sobre el material, sobre el poliestireno extruido directamente, porque lo que hace es derretirlo. Entonces lo que se hace es mojar en la tapadera y tenemos que eliminar el exceso que tenemos impregnado en la brocha. Debemos de eliminarlo, pues por ejemplo en un trozo de madera que tengamos cerca, restregar lo que es la brocha y eliminamos la cantidad de disolvente que tenga. Todavía seguirá quedando lo que es la brocha, que sigue quedando el disolvente. Para esta técnica os recomiendo empezar por defecto y no por exceso. ¿Por qué? Porque un gran inconveniente que tiene el disolvente es que ya habéis eliminado en el trozo de madera lo que es el disolvente y aquí queda todavía. Cuando aplicáis en el poliestireno extruido, vais a conseguir, si lo aplicáis con las cerdas que hemos cortado previamente con la tijera, lo vais a aplicar de esta forma, dándole golpecitos de forma frontal, y va a ir adquiriendo una textura determinada. Al principio vais a estar bastante convencidos de la textura que se obtiene, pero el disolvente tiene el inconveniente que al ratito empieza a comer más cantidad de la que hemos aplicado. Entonces vais a ver una textura determinada y al rato lo que ha hecho es destrozar o deteriorar la textura que hemos obtenido al principio. Entonces recomiendo aplicar lo que es la textura poco a poco. Algunos amigos míos me comentaban que han utilizado la técnica del disolvente y que a ellos, con la utilización del disolvente, se les forma una película, digamos entre comillas, impermeable, que no le permite aplicar lo que es la pintura. Para eso lo que se hace en la segunda parte, que hay personas que han utilizado la técnica del disolvente y no han aplicado la segunda parte, que estamos hablando de la parte de la escayola. Con esta técnica de la escayola lo que se consigue es formar una película o base para poder pintar posteriormente. Esta técnica de la escayola sería la siguiente. Una vez que ya hemos obtenido la textura en las piezas de poliestireno y que hemos dejado una separación entre pieza y pieza para obtener o para conseguir lo que son las llagas o las juntas entre los ladrillos, lo que se hace es preparar una solución de agua con escayola que esté bastante disuelta. Con una brocha vamos a aplicarlo por los ladrillos y lo que va a hacer es rellenar ese hueco que queda entre pieza y pieza. Debemos de tener también un recipiente con agua limpia y una esponja. Con esa esponja lo que hacemos es retirar el exceso de escayola. En la cara visible que hemos texturizado con el disolvente va a eliminar lo que es la escayola y se va a quedar la escayola tan solo lo que es la junta entre los ladrillos. Pero además, aparte de que la escayola se quede entre la junta de los ladrillos, estamos aplicando un pequeño velo o transparencia de escayola en la cara visible de lo que es el ladrillo. Eso nos va a permitir de que tenga una capa fina, una capa mate, que va a servir de base para aplicar posteriormente la pintura. Entonces muchas personas que han utilizado el disolvente decían: es que yo cuando aplico la pintura no coge bien, no queda mate. Una forma de conseguir eso es aplicando la técnica de la escayola, como decía. Canta mucho trabajo, ¿eh? Yo era de las personas que empezaba a hacer ladrillo, empezaba a lijar los cantos, empezaba a tallarlo, a darle con el cepillo de alambre, y eso retrasa mucho el trabajo. En este caso, si cogemos un trozo de porespán con el cúter y empezamos a cortarlo de forma rápida, lo pegamos con la pistola de silicona caliente, le damos con el disolvente, le damos con la escayola y en poco tiempo podemos cubrir una pared de una edificación de nuestro portal o de nuestro Belén y adelanta muchísimo trabajo. Respecto a texturas, decir
que la textura, luego si queréis cada uno, si alguien a nivel particular me quiere preguntar algo más, que quiera ampliar el tema, que me lo pregunte. Pero voy un poco rápido para ir avanzando. Respecto a la textura, es decir, que también se puede adelantar bastante respecto a la textura cuando tenemos que hacer un portal de grandes dimensiones, no como este que el portal que vemos aquí, cuando tenemos que hacer un Belén de grandes dimensiones, existen ocasiones que tenemos que hacer muchas paredes. Otra forma de adelantar es trabajar las paredes de forma individual, trabajar con las paredes que estén tumbadas. Lo que se hace es una colada muy disuelta de agua con escayola, que la vertemos con el recipiente directamente, no la aplicamos ni con brocha ni con paletina, sino que lo único que se hace es extender esa solución muy disuelta de agua con escayola, y en esa solución lo que hacemos es con las manos es tirar escayola seca. Esa escayola seca la polvoreamos encima y queda una textura como la que veis vosotros aquí. Esto se ha hecho de forma muy rápida, de esta forma que he dicho anteriormente. Cuando ya la escayola ha fraguado un poco, podéis coger la paletina y estos grumitos que han quedado aquí, que habéis tirado vosotros con la escayola seca, en alguna zona, con la paletina lo que hacéis es aplastarlo y quedarán zonas que están aplastadas y zonas que se ven con grumitos. ¿Por qué dejar zonas aplastadas y otras con grumitos? El tipo de textura que dejéis vosotros en vuestra edificación, sea un Belén o sea un portal, va a ser muy agradecido a la hora de aplicar no solo los colores de fondo ni la textura inicial, sino a la hora de aplicar distintas veladuras. Dependiendo del tipo de textura que vosotros apliquéis, va a ser muy agradecido luego a la hora de dar lo que son las veladuras. Esto sería en cuanto a lo que son las paredes. Respecto a la roca, yo lo que suelo hacer, si veis la textura, luego os acercáis por aquí, las rocas que veis vosotros aquí se han fabricado no con poliestireno extruido, sino directamente con una capa gruesa de escayola. Yo lo que hago para fabricar, para imitar lo que son las rocas, las hago de distintas formas, pero he hecho también lo que son las texturas rocosas, que luego os podéis acercar por aquí y verlos de cerca, tanto para estas rocas que están en el lateral del portal, como para el terreno rocoso. Lo que he hecho es aplicar una capa gruesa de escayola. Esa capa gruesa de escayola, lógicamente, está mojada con agua. Al secarse, la escayola tiende a ir secándose por la capa exterior y va desde el exterior hacia el interior, se va secando poco a poco. ¿Qué ocurre? Que habrá un momento que esa capa gruesa de escayola que hemos aplicado, la cara más externa, que le da más el aire, está más seca que la interior. Pues yo lo que hago con la punta de una paletina, esa capa que más exterior, que le da más el aire, que se ha secado, lo que hago es que con la punta de la paletina, lo que hago es ir arrastrando o ir dando cuchillada y voy eliminando esa capa seca exterior. Cuando ya la escayola ha fraguado un poco, podemos trabajarla, hacer con ella lo que queramos. Esta escayola que veis aquí, esta textura que veis vosotros, está obtenida de la forma que he dicho anteriormente, sí, arrastrando por esa capa seca, que es una costra, digamos entre comillas una costra, y lo que he hecho es eliminar lo que es la costra exterior y me ha quedado esta textura característica. Es muy agradecida a la hora de la pintura. Entonces podéis obtener dos tipos de textura: la textura de lo que son las rocas y la textura de las paredes, con lo que comentaba anteriormente. Ya que hablamos de rocas, voy a pasar al tema de pintura. Normalmente las técnicas básicas de pintura son las siguientes: aplicamos una pintura base, aplicamos los primeros tonos, luego aplicamos veladura y luego aplicamos aguada para imitar lo que son las humedades o las suciedades. En el caso de la roca yo he aplicado una técnica diferente para obtener un tono de pintura parecido a lo que son las rocas. Entonces lo que se hace es coger, por ejemplo, 5 pigmentos que puedan ser un color anaranjado, un ocre, un blanco, un gris y un color caqui, que es una mezcla de negro y ocre. Esos 5 colores los tengo ya preparados en 5 botes de pinturas diferentes. Y luego tengo aparte un bote de pintura con agua limpia, que lo tengo aparte. Yo lo que voy haciendo, la pintura que veis aquí de fondo tiene un degradado de colores. Para imitar lo que es esos distintos tonos que nos encontramos en la roca, en la naturaleza, lo que hago es preparar, como he dicho anteriormente, los colores en 5 botes de pintura y uno con agua limpia. Con la brocha lo que voy haciendo
es mojar, por ejemplo, en el primer color, que es el color ocre, lo mojo de seguida en el vaso con agua limpia y aplico la pintura. Como esa pintura, ese pigmento está muy disuelto en agua, a continuación mojo en el siguiente color, que es un color o un tono muy parecido al que tengo al lado. Perdón, he dicho ocre, el primero sería el naranja. El siguiente color que aplicaría sería el ocre. Como está muy disuelto en agua, lo que ocurre es que los colores se van mezclando, se va formando un degradado de color y no se nota la diferencia entre un color y otro. He empezado el naranja, el ocre, hago lo mismo siempre mojando en agua con el blanco, con el gris y el color caqui. Una vez que he conseguido todo ese degradado de colores, para mí sería la base de la pintura de la roca, sería el color inicial. Lógicamente eso va luego a llevar, cada color va a llevar su pincel seco o veladura con un tono más claro de ese color. Y también podéis añadir lo que son las aguadas. Las aguadas son a esa pintura que queremos obtener, lo que son las rocas, lo que se hace es aplicarle una pintura muy aguada, que tiene mucha cantidad de agua, y lo que se hace es dar una capa final a todo lo que es la textura de la roca y eso sería para la pintura de la roca. Para las paredes, ese color que veis ahí es el mismo que tiene este portal y es un color de una mezcla de negro con ocre y vais a obtener un color caqui. Una vez que ha secado la capa base, yo lo que hago es aplicar los primeros tonos. Yo antes utilizaba una técnica de pintura que era pues con la brocha, sin mezclar con agua, pues aplicar lo que es el pincel seco y veladura, pues restregando como hacemos todo con la brocha. Pero ahora he empezado a utilizar otra técnica de pintura que consiste en lo siguiente. Empiezo con unos colores, como veis ahí, colores rojizos, cogiendo el pigmento directamente del bote de pintura, y lo que hago es que esa pintura que viene directamente del bote, con la brocha lo que hago es aplicarla directamente dando golpes frontales sobre la pared, pero no rellenando todo lo que es la textura, sino dando algunos golpes. Luego paso a un siguiente color que es el verde y lo doy por otras partes de las paredes donde no he dado el rojo, y en algunos sitios lo mezclo con el rojo que he dado, sino lo voy mezclando los colores. Luego paso a un color, creo recordar que es el ocre, paso también al amarillo y finalmente las dos últimas capas que doy es de pincel seco veladura, que lo aplico con color marfil y al final con un color blanco, pero un color blanco que se llama color blanco muerto o color hueso, que no es un color blanco puro, sino que tiene un pequeño toque de ocre para que no se contraste tanto, no se vea esa mancha blanca en lo que es la edificación, como podéis ver aquí, que no tiene tonalidades blancas. Eso sería para lo que es la pintura de lo que son las edificaciones. El trabajo se remata dando algunas pequeñas pinceladas. Luego cuando os acerquéis por aquí vais a ver que esta pared tiene tonalidades anaranjadas y eso se ha aplicado, esas tonalidades anaranjadas, dando pequeñas aguadas de color naranja. Por los rincones yo lo que suelo hacer para rematar el trabajo es aplicar una solución de color marrón o sombra tostada con agua que doy por las partes inferiores de las paredes. Aquí si podéis ver estos colores que parecen sucios, se han obtenido mezclando en el bote de pintura un color, por ejemplo, marrón o sombra tostada, un marrón oscuro, sombra tostada con mucha agua. Incluso podéis coger un recipiente donde vosotros tengáis para enjuagar las brochas, esa pintura, ese pigmento que tiene mucha cantidad de agua, lo podéis aplicar por rincones, por las partes bajas de las edificaciones. En el interior de una cuadra los animales tienden a ensuciar mucho la parte de abajo de la edificación. La parte superior, el agua de lluvia arrastra la suciedad, entonces tenéis que imitar esos chorreones de suciedad en la parte superior de los edificios. En algunos rincones vais a aplicar también, ya no en este caso una mezcla de negro con ocre, sino vais a aplicar un color que sea un color más vivo para imitar lo que son las manchas de verdín, de verde en los rincones, en esas zonas húmedas. Lo que hacéis es mezclar negro con amarillo y vais a obtener un tono de verde más vivo.
Eso lo vais a aplicar en aquellas zonas que queréis imitar lo que es la humedad, por ejemplo, en zonas en rincones, alrededor de una fuente, de un pozo, de un abrevadero, pues lo vais a hacer con esa mezcla de nervio marino. Respecto a la vegetación, para este portal lo que se ha hecho es añadir simplemente una rama seca, tan sencillo como aplicar una rama de un árbol. Aquí también cabía la posibilidad de añadir una palmera que le da un ambiente bastante oriental, pero yo me he decantado por añadir una rama seca. El resto de elementos de vegetación que vosotros queráis añadir, como una chumbera, unas pitas, está abierto a añadirlo a lo que es vuestro proyecto. Y por último, he añadido dos texturas de vegetación con un tipo de material que podéis encontrar vosotros en tiendas de modelismo, que son la espuma y la hierba flocada. La espuma la podéis pegar con cola o con silicona caliente. Es una espuma que viene tintada, es una esponja triturada que lo podéis hacer vosotros con foam en casa, con un molinillo. Esa esponja, triturarla y vais a obtener una esponja que podéis tintar vosotros y lo pegáis con la silicona caliente o con agua con cola. Y por último, la hierba que veis vosotros aquí se ha hecho con una hierba que venden en las tiendas de modelismo, en las tiendas de maqueta, que sirve para imitar la hierba en las maquetas de trenes. ¿Cómo se aplica esa hierba? Esa hierba se aplica preparando una solución de agua con cola dentro de un pulverizador, y lo que hacéis es aplicar en aquellos rincones donde vais a aplicar vosotros lo que es la hierba. Sí, termino. Aplicáis lo que es el agua con cola en el rincón donde vais a echar la hierba y con los dedos echáis la hierba por encima de esa solución con agua con cola, echáis lo que es la hierba encima de esa zona.